Bien, chicos, como dijimos en la clase anterior, eran los conceptos básicos para poder comenzar a trabajar con lo que es transformadas de Laplace. Habíamos dicho anteriormente cuáles eran los tipos de ecuaciones diferenciales sobre la cual podíamos trabajar con transformada de Laplace. Debían ser ordinarias, lineales e invariantes en el tiempo. Ahora, ¿para qué sirve la transformada de Laplace? Primero vamos a decir qué es una transformada de Laplace. Una transformada de Laplace es un operador matemático, como lo es la integral, como lo es la derivada, como lo es la sumatoria, como lo es la productoria, que se aplica sobre una función real con variable real t. Es decir, se aplica a una variable en el espacio, en el plano de los reales. Por lo tanto, esta transformada me da como resultado una función en el espacio de los complejos cuya variable de argumento es S, siendo la variable compleja S igual a sigma más J omega, donde sigma y omega son variables reales y J es el índice imaginario. Siempre que yo trabajo con una transformada de Laplace, la aplico sobre una función real y me da como resultado una función compleja. Desde el punto de vista matemático se define la transformada de Laplace sobre una función f chica de t es igual a una f grande de s que equivale a la integral entre 0 positivo e infinito de e a la menos st f de t diferencial de t, donde e a la menos st se llama el núcleo de la transformada de Laplace y se integra entre 0 positivo para evitar la indeterminación, ya que hay algunas funciones que no está definida para el origen, para el cero. La variable real siempre representa el tiempo en nuestro caso. ¿Por qué? Porque la dinámica de un sistema va a estar estudiada y vamos a estudiar la evolución en función del tiempo. Ahora, ¿cuál es el objetivo primario de la transformada de Laplace? Como hemos dicho, ¿cuál es el método natural de resolver una ecuación diferencial? Como yo sé que la ecuación diferencial es una derivada, para obtener la primitiva yo a esa ecuación la integro. Entonces, el método normal, natural de resoluciones de una ecuación diferencial es integrar la misma. Como la integral muchas veces de una ecuación diferencial es muy complicada, lo que se hace es llevar esa ecuación diferencial al plano complejo, resolverla en el plano complejo y a través de la transformada inversa de Laplace volver con la solución ya obtenida en el plano complejo, entregarla en el plano de los reales. Entonces, ¿qué es lo que hace la transformada de Laplace? Lleva las ecuaciones diferenciales cuya variable se encuentra se encuentra resuelta en el plano real, la lleva al dominio de la variable compleja, la resuelve y luego la invierte para volver a mostrar en el espacio de los reales a través de la variable t la función, la ecuación diferencial. Desde el punto de vista de la definición de la transformada inversa de Laplace de f de s, porque ya estamos aplicándole una función en el espacio de los complejos, la transformada inversa de Laplace de f de s me da como resultado una f de t que es igual a 1 sobre 2 pi j integral entre c menos j infinito a c más j infinito por f de s e de st diferencial de s. Ahora fíjense que el diferencial es s, ¿por qué? Porque yo estoy integrando una función compleja. Ahora bien, yo cuando estoy trabajando con Laplace, debo respetar algunos tipos de propiedades para poder aplicarle a las funciones reales. Por ejemplo, las propiedades más utilizadas son la suma o diferencia de dos funciones de tiempo, es la suma o diferencia de las transformadas de Laplace de la función de tiempo. Eso no quiere decir otra cosa que la transformada de Laplace de f1 de t más menos f2 de t es
la transformada de Laplace de f1 de t más menos la transformada de Laplace de f2 de t, y eso me da f1 de s más menos f2 de s. Va a pasar exactamente lo mismo con la misma propiedad para la transformada inversa. Otra propiedad es la linealidad. Esto es muy similar a cuando estoy aplicando cualquier operador matemático. Es la posibilidad de sacar la constante y aplicar el operador sin ningún problema. Entonces, la transformada de Laplace de la constante 1 por f1 de t más la constante 2 por f2 de t es igual a la constante 1 por la transformada de Laplace de f1 de t más la constante 2 por la transformada de Laplace de f2 de t, y eso es igual a la constante 1 por f1 de s más la constante 2 por f2 de s. Exactamente pasa lo mismo para la inversa de la transformada de Laplace cuando aplico la propiedad de linealidad. Saco la constante y aplico la transformada de Laplace a la f de s, por lo tanto voy a obtener del lado real la constante por f de t. No es otra cosa que esto. Ahora, la transformada de Laplace de las derivadas. Esto sí es importante, ¿por qué? Porque cuando yo tengo ecuaciones diferenciales, obviamente, cuando yo tengo ecuaciones diferenciales, tengo sus derivadas y las condiciones iniciales de sus derivadas. De hecho, si yo quiero analizar una ecuación diferencial aplicando desde la derivada primera, derivada segunda, derivada tercera, yo necesito sí o sí conocer las condiciones iniciales de los t anteriores, porque si yo empiezo, supongamos, yo empiezo a estudiar un sistema desde t3, debo saber cuál fue su condición inicial en t2, en t1 y en t0. Para ello, yo voy a necesitar conocer las condiciones iniciales. En el caso de que yo no conociese las condiciones iniciales, por defecto voy a asumir que las condiciones iniciales de f de 0 van a ser igual a 0, ya sea f de 0, f' de 0, f a la n de 0, siendo el n el orden de la derivada y la condición inicial del orden de esa derivada. Entonces, la derivada, primero la transformada de Laplace de la derivada primera de f con respecto a t es igual a s por f grande de s menos f en 0 más. ¿Qué quiere decir? La condición inicial en f de 0. Y fíjense que eso no es la condición inicial de ninguna derivada, sino es la condición inicial en t0. La derivada segunda de f con respecto a t dos veces es igual a s al cuadrado por f de s menos s por f de 0 menos la condición inicial en f' de 0, porque derivada de f con respecto a t en t igual a 0 es la condición inicial de f' de 0. Así evolutivamente en cada una de sus derivadas, y nosotros podemos generalizar que la transformada de Laplace de la derivada enésima de f con respecto a tn veces es s a la n por f de s menos s a la n menos 1 por f de 0, que es la condición inicial en t0, menos s a la n menos 2 por la derivada de f con respecto a t una vez, hasta que lleguemos a la derivada enésima menos 1 con respecto a t menos 1. Eso quiere decir a la condición inicial de la última derivada, es lo que yo de la última derivada que nosotros necesitamos conocer, es que yo lo que les decía, si yo quiero analizar una derivada o una derivada de orden 10, yo tendría que conocer las condiciones iniciales de la derivada novena, octava, séptima, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta t0, que es la derivada que es la condición inicial f de 0. Entonces tendría que tener f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, hasta f de 9. ¿Sí? Entonces lo que ustedes ven acá es que se arranca con s al orden, o sea, en realidad s lleva el grado del orden de la derivada, ¿sí? S lleva el grado del orden de la derivada, el enésimo. El s va disminuyendo y lo que va aumentando es la condición inicial. Se evalúa en la condición inicial de la derivada próxima hasta la derivada n-1, donde siempre el valor inicial está evaluado en el límite. ¿Sí?
Bien, lo que habíamos visto hasta hace unos momentos ya lo habíamos, era un repaso porque lo hice rápido, porque ya lo vimos en matemática superior. Lo que sí es importante, aquí, que son dos conceptos nuevos: el teorema de valor inicial y el teorema de valor final, que no lo vimos en matemática superior. El teorema de valor inicial, ¿qué es lo que dice? Que el límite, que va a ser f de 0, o sea que quiere decir, el primer f de 0 es el primer punto o el punto de partida de la función f de t en el plano real. Y lo que quiere decir que el primer punto de la función en el plano real es el último punto de la función en el plano complejo. Entonces se escribe como esto: f de 0 más, que es el primer punto, es igual al límite de f de t cuando t tiende a 0, va a ser por valores mayores. Es igual al límite de s por f de s cuando s tiende a infinito con t mayor que 0. ¿Está? ¿Sí? Entonces, la explicación es esto: que el punto inicial de la función en el plano temporal es el punto final de la función en el plano complejo. Y el teorema de valor final es al revés. ¿Qué es lo que me dice? Que el último valor de la función en el plano real es el valor de inicio de la función en el plano complejo. Entonces esto se escribe de la siguiente manera: que f de infinito, que es el último valor de la función en el plano real, es igual al límite de f de t cuando t tiende a infinito, y esto es equivalente a decir que es el límite de s por f de s cuando s tiende a 0. Este punto, teorema de valor final, pónganle un asterisco muy grande, porque lo vamos a tomar como concepto cuando veamos la clase próxima, el cálculo de K, la ganancia. Y esto es importante que lo veamos ahora. ¿Por qué? ¿Por qué tiene importancia este teorema no solo en el cálculo matemático de la ganancia, sino cuando nosotros vimos las clases anteriores cuando vimos banda integral, banda derivativa, cuando yo sumo matemáticamente los errores y el cálculo de error o la integral del error desde el punto de vista matemático, cuando pongo una banda integral, una banda derivativa, yo lo evalúo porque esos errores yo lo evalúo en el plano complejo. Esos errores justamente cuando yo opero matemáticamente y le doy S tendiendo a infinito, es cuando yo consigo que mi error desde el punto de vista de diseño matemático tienda a 0, a través del teorema de valor final. Nosotros no lo vamos a hacer, esta parte no la vamos a resolver, el tema de banda diferencial, banda integral y banda derivativa, o banda proporcional, ¿sí? Pero sí lo vamos a utilizar el teorema de valor final cuando tengamos que calcular K, cuando veamos función de transferencia. Bien, aquí hay dos conceptos importantísimos que vamos a empezar a trabajar en lo que es respuesta de un sistema. La respuesta completa de un sistema se divide en dos estados particulares. Luego, más adelante diremos cuándo comienza uno y cuándo termina uno y cuándo comienza otro. Pero vamos a decir que en un sistema existen dos estados: el estado transitorio y el estado estacionario. Y en ese orden se van a dar: primero el transitorio y luego el estacionario. Si ustedes recuerdan, en la búsqueda del error igual a 0, siempre existe una ondulación alrededor del set point, y esa ondulación, cuando existe una amplitud mayor, es el estado transitorio, es que cuando está más transicionando. Y cuando yo ya me voy acercando por valores mayores y menores con un error aceptable, que es lo que veamos nosotros conforme a nuestra estrategia de control, es que podemos decir que comienza el estacionario, es decir, que cuando el error es muy pequeño o cuando va tendiendo a 0, cuando t tiende a infinito. Entonces, la respuesta completa de un sistema se puede especificar como la suma de dos estados: el estado transitorio y el estado estacionario. La respuesta en el estado transitorio es la parte de la respuesta total que no se aproxima a 0 cuando el tiempo tiende a infinito. Eso quiere decir que es el ondulatorio mayor, cuando hay mayor diferencia entre el set point y el valor real de salida. Y la respuesta en estado estacionario
es la parte de la respuesta total que se aproxima a cero cuando el tiempo tiende a infinito. Eso quiere decir cuando yo ya estoy alcanzando el valor deseado o tengo un desvío, un gap, con un más o menos error aceptable dentro de los parámetros de estrategia de control. Estos conceptos son nuevos, pero lo vamos a usar cuando estudiemos respuesta y parámetros, respuesta transitoria, pero es importante que empezamos a saber que el sistema tiene en su totalidad dos tipos de respuestas: el estado transitorio y el estado estacionario. Y la suma del transitorio y el estacionario da como resultante el comportamiento total del sistema. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son, y esto sí es nuevo también, cuáles son las tres funciones de excitación de un sistema. ¿Qué son las funciones de excitación? Son las entradas, son aquellas funciones que hacen que el sistema tenga movimiento a partir de un valor o de un pedido de comportamiento. Hay tres tipos de funciones de singularidad: paso unitario, rampa unitaria e impulso unitario, que también la vamos a conocer al impulso unitario como delta de Dirac, ¿sí? El paso unitario está definido como 1 para t mayor o igual que t sub 0 y 0 para t menor o igual que t sub 0. No es otra cosa que se llama paso unitario porque a partir de t sub 0 es o escalón unitario. Ustedes también pueden escuchar paso unitario o escalón unitario. Es nada más que un cambio de flanco dentro de lo que podría ser para nosotros un tren de pulso, ¿sí? Ese es el paso unitario o escalón unitario. ¿Por qué se llama unitario? Porque el valor de referencia o consigna es 1. Podría ser un paso 20, sí. Podría ser, yo pido que mi consigna sea 20, entonces que 20 de t menos t sub 0 estaría 20 para t mayor que t0 y 0 para t menor que t sub 0. Pero en este caso es suficiente el estudio del paso unitario como función escalón o escalón unitario, ¿no? No hay mucho más para decir. El siguiente es la rampa unitaria. La rampa unitaria, y esto tengan en cuenta, es importantísimo, es la integral de la función de un paso unitario. Y lo único que queda está, si ustedes lo ven, es paralela, o sea, se desplaza un t igual a t sub 0 a la primera bisectriz. Se desplaza exactamente, es la primera bisectriz desplazada sobre el eje de las abscisas en t sub 0. En este caso, la primera bisectriz sería con t0 igual a 0. ¿Sí? En este caso, la rampa unitaria permite el desplazamiento sobre el eje de las abscisas, ¿sí? Y queda definida como t menos t0 para t mayor que 0 y 0 para t menor que t sub 0. Es una definición, lo que le digo, de una primera bisectriz, obviamente dentro en el primer cuadrante, porque si nosotros somos estrictos, la primera bisectriz ocupa el primero y el tercero. Esta es la primera bisectriz para valores positivos, ambos positivos X y Y, desplazadas sobre el eje de las abscisas. Es importantísimo entender que esta es la integral de una función paso unitario. Ahora, otra función importantísima es la función impulso unitario o delta de t, conocida también como delta de Dirac. Si bien no está expresado aquí, la delta de Dirac es la derivada del paso unitario, así como la rampa unitaria es la integral del paso unitario. El impulso unitario delta de Dirac es la derivada del paso unitario o el escalón unitario. No queda otra. En la definición matemática, que es delta de Dirac, es el límite de delta de t tendiendo a t, con delta de t mayor que 0, tiende por valores mayores, ¿sí? Ya lo van a ver en la gráfica, que 1 de t menos 1 de t menos delta de t, donde 1 de t es la función paso unitario. Ustedes ya van a ver que, porque esto representa un rectángulo cuya superficie es la integral, ¿sí? Y bajo la curva.
Y van a ver por qué tiende a infinito, porque cuando delta de t tienda a 0, el cociente va a tender a infinito. Y si delta de t tiende a 0, la altura del rectángulo tiende a infinito también. Entonces, no hace falta que la sepan de memoria, no hace falta, sí que entiendan las características y las diferencias de cada una de las funciones de singularidad, es lo que les mostraba acá. Si para mantener la integral igual a 1, para mantener la integral igual a 1, si yo modifico la posición de delta de t y delta de t tiende a 0, pues, sí o sí, para que la superficie interna del rectángulo siempre sea 1 y yo disminuyo su base, debo ganar en amplitud o altura. ¿Para qué? Para mantener constante la integral que sea igual a 1. Bueno, eso es desde el punto de vista conceptual, es lo que digo, con que sepan entender, interpretar cómo se define y la característica de cada una de las entradas es suficiente. Estos sí han sido, las tres funciones de singularidad son conceptos nuevos que hemos añadido a lo que ya sabemos de transformar de Laplace. Otro tema que también ya sabemos de transformar de Laplace por matemática superior, sabemos que justamente la manera de resolver una ecuación diferencial que fue transformada al plano complejo y obtuve en el plano complejo funciones racionales. ¿Y qué quiere decir una función racional? Es una división de funciones polinómicas, eso es todo. Lo importante que nosotros tenemos que saber acá y recordar de matemática superior, que lo que nos interesa es resolver la función del numerador. En este caso, ahora también nos va a interesar y ya vamos a ir trabajando sobre la función quería decir, la función del denominador. Ahora también vamos a trabajar sobre las funciones del numerador. En matemática superior hemos visto solamente dos casos, el caso de raíces múltiples y el caso de raíces simples. ¿Por qué? Porque eran métodos analíticos. Ahora vamos a trabajar en teoría de control también raíces complejas y esto es importante, las raíces complejas no tienen un método de resolución analítico, tienen un método de resolución gráfico. Las raíces simples y múltiples tienen un método de resolución analítico. A medida que vamos viendo, las raíces simples también tienen un método gráfico. En definitiva, lo que les quiero mostrar con esto, que tanto raíces simples como complejas pueden ser resueltos de forma gráfica, simples y múltiples en formas analíticas. Entonces tenía que ser simples puede ser resuelta analítico-gráfica, múltiples solo analíticas y complejas solo gráficas. Nosotros nos vamos a abocar a repasar en esta clase los métodos analíticos, o sea, para raíces simples y múltiples. Nosotros hemos dicho que una f de s es una función, es un cociente de funciones polinómicas porque son funciones racionales en el plano de los complejos. Entonces sabemos que una f de s puede ser escrita como una p de s sobre una q de s, se quiere decir, son dos polinomios. ¿Sí? Habíamos dicho en ese caso que al ser polinómicas yo podía tener raíces simples. Una manera de resolver un polinomio de segundo orden, que es más sencillo, de segundo grado, que es el más sencillo, es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4s sobre 2a. Entonces, ¿cómo puedo escribir la resultante de ese polinomio? X menos x1 por x menos x2 es lo que veíamos nosotros normalmente, que se llama factoreo. Entonces, si yo tengo un polinomio de grado n, yo puedo factorearlo en función de sus n raíces. Hasta aquí, fíjense que nosotros estamos viendo solamente el factoreo del polinomio del denominador. El numerador hasta ahora permanece intacto sin que nosotros lo trabajemos, igual que en matemática superior. Entonces q de s yo lo puedo escribir como un factoreo de s menos s, s menos más 1, s más s más 2. Y ustedes miran, profe, ¿por qué s más 1, s más 2 si la regla general es s menos s1, s menos s2? Porque en teoría de control, los sistemas estables tienen sus raíces, y a partir de ahora ya no vamos a hablar raíces, polos, en el extremo izquierdo de nuestro diagrama. Entonces solo aceptamos cualquier sistema que tenga raíces o polos positivos es inestable. Entonces, como nuestros sistemas sí o sí deben ser estables, nos quedaría S menos 1.
S menos S menos 2, S menos S sub n. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos nosotros con esto? Es explícitamente definir que el estudio del factoreo de nuestro polinomio denominador sí o sí tienen que tener raíces negativas, porque si tenemos raíces positivas, aunque sea una raíz positiva, mi sistema es inestable. Entonces esto queda como concepto fundamental en teoría de control. Las raíces del denominador, del polinomio denominador, sí o sí tienen que ser negativas. Por lo tanto, su factoreo siempre me va a dar como más. Entonces, la representación de la expansión en fracciones parciales, recuerden que fue a través de los residuos. Es el residuo del primer denominador, del primer factor sobre el factor, el residuo del segundo factor sobre el segundo factor. En definitiva, no es otra cosa, el residuo de la raíz primera sobre la raíz, el residuo de la segunda raíz sobre la raíz, el residuo enésimo sobre la raíz enésima. Bien. En este caso, si ustedes lo ven, esta parte es la parte genérica. Entonces, para nosotros, en teoría de control, esto cambiaría más, cambiaría más, cambiaría más, cambiaría más. Porque si esto queda en menos, quiere decir que yo tengo una raíz positiva y no corresponde para el estudio de los sistemas en teoría de control. Sí, desde el punto de vista matemático, para cualquier otra aplicación, pero para teoría de control, esta raíz tendría que ser menos S1, menos S2, menos S menos R. Ahora ustedes preguntarán, ¿por qué es S menos R? Porque justamente estamos por analizar y estudiar polos múltiples. Polos múltiples quiere decir que yo tengo un mismo número satisface la ecuación de igualdad igual de la ecuación de igual a cero. Entonces, si representa 3 o 4 raíces, representa 3 o 4 polos. Entonces, yo podría tener S menos 2 al cuadrado, quiere decir que 2 veces satisface el menos 2 en la ecuación igualada a cero. Por lo tanto, yo tengo la última raíz enésima repetida r veces, entonces yo tengo S sub n menos r raíces simples, y la última raíz repetida o multiplicada o multiplexada r veces que satisfacen la ecuación igual a cero. Entonces, eso es por eso la generalidad, y es lo que decimos que, por eso decimos que es S sub n menos r y S menos S sub n a la r, esa es la raíz múltiple. ¿Y cómo se hace? Como yo tengo una raíz múltiple, lo primero que hago es expandir en función de las raíces simples. El residuo de la primera raíz simple sobre el factoreo de la raíz en el denominador. Recuerden, les vuelvo a repetir que esto es una generalización para teoría de control. Esto se transforma en más porque la raíz tiene que ser negativa. Entonces me queda S menos S sub 1. Entonces se transforma más. Entonces aquí yo expando el residuo de la primera raíz simple sobre la raíz simple, el residuo de la segunda raíz simple sobre la segunda raíz simple, el residuo de la n menos r raíz simple sobre la raíz n menos r simple. Y acá empiezo a expandir los residuos de la raíz múltiple. Yo voy a tener tantos residuos como multiplicidad tenga de la raíz. Si yo tengo S más 3 al cuadrado, quiere decir que menos 3 se multiplexa 3 veces como raíz. Entonces voy a tener la raíz de S menos más S a sub n a la 1, S más S sub n a la 2, hasta S sub n a la n, o hasta S sub n a la r. Entonces lo que yo hago es justamente expandir buscando el residuo en cada una de los polos múltiples de mi fracción de parcial. ¿Eh? Y ahora, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el residuo? El residuo en el polo simple es muy sencillo, es la función f de s por la raíz evaluado en el polo. ¿Y por qué pongo polo menos S1? Porque recuerden, les vuelvo a decir, el polo raíz es negativo. Entonces, S menos S1 me da más 1. Entonces el polo raíz es menos S1. Y se calcula así
hasta S, hasta RS sub n, donde f de la resolución es f de S por S más S sub n evaluado en menos S sub n. En cuanto a las raíces múltiples, si ustedes lo pueden tomar al coeficiente 1 acá como i, esto va aumentando porque va a ser 1, si eres 3, va a ser 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Entonces podría ser i de r, donde i va de 1 hasta r. Y siempre va a ser 1 sobre r menos i factorial, en este caso es 1, por la derivada r menos i, y acá va a ser r menos 1, con respecto a ese r menos ibs, que en este caso i vale 1, por s, en s más s sub i a la r. Acá les vuelvo a decir, esto está generalizado, esto está generalizado, esto está generalizado. Yo voy a subir la clase con estas correcciones. Si yo a la generalización le exijo que S sub i sea un polo negativo, aquí me queda más y aquí lo evalúo en menos. ¿Sí? Ya para la clase la voy a subir conforme a lo que requerimos en teoría de control. Esta es la fórmula general, solo que en teoría de control se debe contemplar que S menos I siempre es negativo, por lo tanto me queda S más S sub I evaluado en menos S sub I, que en definitiva para nosotros es S sub N a la R. Pasaría lo mismo para el segundo residuo. Para el segundo residuo sería I igual a 2. Entonces, como I igual a 2, directamente si la fórmula general la ponemos R menos I por la derivada R menos I con respecto a S R menos IBS, donde iría I ponemos 2. Y así sucesivamente. Hasta generalizar donde I igual a R. Entonces la última es más sencilla porque es 1 de R menos R factorial por la derivada R menos Résima con respecto a S R menos RBS por S más S sub N a la R por F de S en S igual a menos S sub N. Eso es lo ya particularizado para teoría de control. Y con esta tabla terminamos la clase de hoy. La tabla de transformada de Laplace.